Bueno, pues entonces, una vez que ya se incorpora el secretario, pasamos al punto número 15, que es la moción de Izquierda Unida para exigir a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que los centros educativos estén dotados de personal sanitario para atender alumnado con diabetes en horario escolar completo. Tiene la palabra el proponente, el señor Bejarano. Gracias, presidente. Una intervención breve para presentar la iniciativa. Una iniciativa que presentamos desde nuestro grupo, pero que en realidad es una iniciativa que nos ha trasladado no solo a nuestro grupo, estoy convencido que a más grupos municipales de la Cámara, la Asociación de Diabéticos de Leganés, que nos ha trasladado las condiciones que tienen, desgraciadamente, muchos niños y muchas niñas con diabetes escolarizados en nuestra ciudad. Concretamente, la Asociación de Diabéticos de Leganés ha hecho un estudio y, sobre todo, pues, se recogen los datos que recogemos en la moción de los centros educativos públicos Constitución de 1812, Miguel de Cervantes, Pardo Bazán y Ortega y Gasset, donde existe alumnado que carece de espacio físico para guardar su medicación y también un personal sanitario insuficiente para desarrollar su trabajo. Hay que destacar, dentro del informe que ha hecho la propia asociación, que no hay personal sanitario suficiente en los centros que lo han solicitado, en los centros donde tienen identificado a niños y niñas que tienen y que padecen diabetes, y que evidentemente estamos ante una enfermedad en la cual no puede ser la respuesta que nos da la Consejería de Sanidad, la respuesta que les da la Comunidad de Madrid, donde ofrece a estos centros educativos personal sanitario dependiendo de una hora. El que conozca un poquito esta enfermedad sabe que esta enfermedad tiene que ser tratada a unas horas del día, concretamente antes de cada comida, y que no vale que la Consejería de Sanidad nos diga que un día por la mañana, otro día por la tarde o otro día a cualquier hora del día. Por lo tanto, es una responsabilidad de la propia Administración regional, es una responsabilidad importante que entra dentro de las competencias que tiene la Comunidad de Madrid y así se lo especifica, como ponemos en la iniciativa, en la normativa, concretamente en la orden 629/2014 del pasado 1 de julio. Por lo tanto, no me voy a extender más. Conocen los señores concejales y concejala la moción y solamente referirme en mi intervención a la parte propositiva. En primer lugar, exigimos en la moción a la Consejería de Sanidad que los centros educativos estén dotados de personal sanitario para atender al alumnado con diabetes y que este sea horario completo durante todo el periodo lectivo, entendiendo el periodo lectivo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Por otro lado, acondicionar los espacios físicos para que en los centros educativos que tengan identificado alumnado con diabetes, los profesionales sanitarios puedan ejercer su trabajo. Por supuesto, dotar de material sanitario para que el personal pueda desempeñar sus funciones. Y un aspecto que es fundamental, que es poner en marcha programas de promoción y prevención de la salud en los colegios y poner en marcha medidas de apoyo específicas para los niños y niñas afectados con diabetes. La campaña de sensibilización es fundamental difundir a niños, niñas, padres, madres, a las AMPAs, al personal docente, información sobre esta enfermedad. En definitiva, pues es también dar traslado de estos acuerdos, y al final se aprueba la moción, tanto a la presidencia del Gobierno regional como a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Muchas gracias. ¿Podemos pasar a votar directamente? No. ¿Intervenciones? Señor Egea. Sí. Es imprescindible la cobertura sanitaria a personas con patologías crónicas y, más necesario, a los menores, como es el caso de la diabetes. Se hace necesario poder dar cobertura a todos los alumnos y alumnas que necesitan de acciones y actuaciones preventivas para evitar problemas de salud por crisis diabéticas. Es también necesario que el entorno en el que estos jóvenes desarrollan sus actividades escolar tenga un adecuado conocimiento como base cómo debe actuar en situaciones de auxilio. Para Ciudadanos Leganés y bajo la creencia de tener un buen sistema de salud, pero que debe evolucionar continuamente. Por el anteriormente expuesto, nuestro voto será indudablemente a favor. Gracias, señor Juárez. Buenas tardes de nuevo, señor presidente. Muchas gracias. Respecto a la moción de Izquierda Unida, del señor Bejarano, sí que tengo que hacer varias puntualizaciones.
Es necesario señalar que, tras la entrada en vigor de la orden del año 2014, se establece una colaboración entre la Consejería de Sanidad y la de Educación, que antes no existía, que sirve para definir la atención sanitaria de estos alumnos, precisamente. Todas las solicitudes planteadas por los centros educativos son tramitadas y atendidas de conformidad con las previsiones de dicha disposición. Cada caso siempre es estudiado por el Servicio de Educación Especial de la Dirección General de Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Se analizan todos los recursos que requiere el alumno y la solicitud es atendida siempre en los términos dispuestos en la orden. Finalmente, el procedimiento establece que la unidad de programas educativos determinan si el alumno requiere atención sanitaria de enfermería a tiempo completo o en determinada franja horaria. En cualquier caso, si se detecta que el tiempo de atención es insuficiente para satisfacer las demandas específicas del alumno, siempre se tramita el incremento de la jornada realizada por el personal sanitario. Es decir, es imprescindible que se produzca esa demanda desde el centro educativo, se reúne la comisión y en la mayoría de los casos sí que se produce el incremento de tiempo siempre que si está justificado. Es un aspecto a incidir y reforzar entre todos para poder conseguir que si se nos escapa algún caso en el cual pueda incurrir alguna necesidad más de horario de enfermería, que lo podamos implantar entre todos. Es cierto que en los colegios de Leganés, como en tantos municipios, todos los colegios donde se han detectado casos de niños con diabetes están cubiertos. Hay algunos que están al 100%, como es el caso de Miguel Delibes y el Pardo Bazán, y luego hay dos colegios al 50% y otro al 70%. Pero ya digo que, desde luego, si en esas comisiones si detectan que hay cualquier caso en el cual la franja horaria es insuficiente, se debe impulsar desde esa comisión para que se pueda atender la necesidad. Decían también en su moción, señor Bejarano, el tema del material y de los espacios. Siempre, previamente a la cobertura del personal, el centro se constata que el centro dispone del material específico adecuado, procediéndose, en caso contrario, a solicitar al Servicio de Educación Especial los recursos necesarios para la adquisición del mismo. Y también se determina si el espacio donde se va a ubicar ese material cumple con la normativa vigente. También habla en su moción, señor Bejarano, del tema de la concienciación. Estoy totalmente de acuerdo con usted que es importante que haya una correcta coordinación tanto entre la propia Administración, los padres del alumno en cuestión y el profesorado. Todos tienen que tener una formación adecuada y una concienciación específica respecto a la complejidad y a la dificultad de atender a estos alumnos. Pero en la actualidad sí que es cierto que existen programas de promoción de la salud y prevención en los colegios. Existe una adecuada coordinación interinstitucional en este tema a través de las mesas de salud escolar. El área 9, de forma específica aquí en Leganés, sí que desarrolla esos programas. También existen los talleres de desayunos saludables, que va dirigido a los alumnos de educación primaria, donde intervienen las familias de los niños afectados, los profesores, y están adaptados a los diferentes ciclos educativos. También contamos con un servicio de asesoramiento nutricional del menú escolar, donde se fomenta que haya una dieta variada y equilibrada, así como la promoción de la función educativa. Podría seguir definiendo todos los programas existentes, pero para ir a lo importante, que es cualquier demanda que se nos pueda escapar de los alumnos con diabetes y que se haya detectado en algún caso que no están correctamente atendidos, yo creo que es importante que se revisen los protocolos de las comisiones para poder determinar si hay que aumentar horas de tratamiento de enfermería en algún caso. Yo sí que le emplazaría o le pediría, señor Bejarano, que en su moción el primer punto de la parte propositiva, la de exigir a la Consejería de Sanidad que se atienda al 100% a todo el alumnado con diabetes, yo sí que le pediría que lo reemplazara por instar a la Consejería de Sanidad y a las comisiones de las mesas escolares que se hiciera una revisión de los protocolos para poder garantizar la correcta atención sanitaria de estos niños. Si usted cede en esa petición del Grupo Popular, nuestro voto será a favor. Muchas gracias. Señora Neria. Sí, muchas gracias. Primero de todo, felicitar y agradecer a la Asociación de Diabéticos
de Leganés, por la ayuda, el asesoramiento familiar que llevan a cabo y por trasladarnos a todos sus necesidades en este caso y de alguna manera educarnos diabetológicamente hablando. Empezando por citar la orden de la que ustedes ambos hacían referencia de manera muy diferente, la orden comienza diciendo que la Constitución española encomienda a los poderes públicos que promuevan las condiciones para que el derecho a la educación sea disfrutado en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Así empieza esta orden. Continúa diciendo que para ello las administraciones educativas podrán asignar mayores dotaciones de recursos a determinados centros educativos públicos en atención a las condiciones de especial necesidad de la población que escolarizan. Es necesario incluir a los alumnos escolarizados en centros públicos que presentan necesidades sanitarias de carácter crónico y permanente o que requieren una atención sanitaria continuada en el tiempo para acceder a una educación de calidad en un entorno normalizado. Por lo tanto, esta detección de necesidades, así como las variaciones que se puedan producir a lo largo del curso, tienen que ser informadas con carácter previo a la Consejería de Sanidad por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de Economía y Hacienda. Ellos son los que también, a partir de la Consejería de Sanidad, designan el personal estatutario de las categorías de fisioterapeuta, enfermera o DUE y auxiliar de enfermería. Todo esto está muy bien en el papel lo soporta todo, pero lo que sí es cierto es que no se está actuando, a nuestro parecer, desde nuestro grupo, de la manera más correcta. Primero, porque verdaderamente no hay una conciliación entre la escuela y la medicación crónica, a nuestro parecer, porque no solo tenemos que hablar de diabéticos, sino también hay otro tipo de niños que necesitan una persona que esté con ellos durante el ámbito sanitario, como los alérgicos, o como niños que simplemente tengan algún tipo de medicación crónica y que puedan sufrir cualquier tipo de accidente que necesiten la atención médica. Y, además, las cosas no funcionan como usted dice, señor Juárez, siento llevarle la contraria. Ustedes llevan por bandera muchas veces lo de la libertad de centros, pero a los padres que solicitan por primera vez que les dicen que tienen que escolarizar en centros, lo que se hace es al revés. Se les dice dónde ya hay enfermeras para que escolaricen ahí a sus hijos. Entonces, esta libertad de centros, a mi parecer o a nuestro parecer, es muy relativa. La escuela debe de ser inclusiva, es fundamental. Y además, le digo, las necesidades las tiene el sistema y, por lo tanto, hay que dotarles de lo que necesita el sistema. La inclusión es que el sistema se adapta al niño y no el niño al sistema. Y eso es fundamental. Por supuesto, nuestro voto va a ser a favor de esta moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Gracias, señora Condesa. Buenas tardes de nuevo. Decir que la ley del 2014 que la Consejería de Sanidad tenía guardada en un cajón y que por las presiones de las asociaciones de diabéticos ahora ha sacado a la luz. No solamente recoge la referencia a estos alumnos con diabetes, sino que también cualquier alumno con necesidades sanitarias de carácter permanente o continuado. Es una orden conjunta, además, de la Consejería de Sanidad y Educación. Esta orden es de aplicación en los centros públicos ordinarios que escolarizan alumnos con necesidades de atención sanitaria que en cada curso escolar determina la Consejería de Educación, con lo cual no es un derecho que se obtenga de manera automática. Es decir, se reconoce la necesidad, pero para ello hay determinadas trabas, principalmente presupuestarias y organizativas, que no hacen de manera automática que exista una necesidad y se lleva a cabo una petición y que se implante ese recurso. La reclamación es necesaria. Hasta ahora lo que se dice a los padres es que, como bien decía la señora Neira, es que se matricula a sus hijos con necesidades sanitarias en centros donde hay enfermeras o enfermeros, lo cual lo que conlleva es a saturar estos centros con niños con necesidades especiales. La Dirección General de Recursos Humanos será la que determine, una vez finalizado el periodo de matriculación, el número y categoría de profesionales que son necesarios en cada curso. Los recursos humanos los aportará la Consejería de Sanidad con cargo a los recursos ordinarios de los programas de gastos correspondientes, lo cual no deja de ser una importante limitación, pues si no hay presupuesto no habrá recursos. En ningún caso se habla de nuevas contrataciones, sino que los recursos ya existentes en la Consejería de Sanidad. Es decir, cuantos más niños hay, el recurso sigue siendo el mismo y esos recursos se tienen que repartir en los distintos colegios, dándose situaciones de que una misma enfermera pasa por varios colegios durante el día y los niños con necesidades sanitarias continuas o crónicas no tienen horario para ponerse malos o tener un incidente. Se habla de dependencia orgánica de la Consejería de Sanidad, pero funcional de la Consejería de Educación, con lo cual
hay un desfase entre uno y el otro. Con lo cual, se tienen que adaptar a las necesidades del centro educativo en el que prestará sus servicios, siendo a través de un nombramiento que equivale al curso escolar. No tiene sentido, como ya he dicho antes, limitar los horarios y compartir recursos cuando esas necesidades sanitarias no están sujetas a ellos. La necesidad sanitaria de estos alumnos y alumnas no se ajusta a un horario. En cualquier momento pueden tener una crisis, tanto alumnos diabéticos como cualquier otra de las patologías crónicas o permanentes que, por desgracia, los niños y niñas también sufren, como pueden ser los asmáticos, los celíacos, las crisis comiciales, los epilépticos, los alérgicos y un largo etcétera de enfermedades que también sufren los niños y las niñas. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción y lo único sí que nos gustaría que se incluyera la exigencia de la dotación de todo tipo de alumnos de enfermedades crónicas y permanentes, no solamente de los alumnos diabéticos. Gracias. Señora Micó. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, decir que, como no podía ser de otra manera, estamos totalmente de acuerdo con esta moción, ya que compartimos el fondo de la misma. Es de justicia que los niños y niñas que tienen diabetes tengan una atención adecuada, que sin duda va a redundar en una mejor salud, pero también en un proceso educativo de mayor calidad. Durante la Semana de la Salud este año, pues el tema ha sido la diabetes. Hemos tenido ocasión de compartir espacios con la Asociación de Leganés. Y la problemática que traslada esta moción es un problema enorme que hemos constatado de primera mano para los niños y niñas diabéticos, familiares e incluso personal educativo. Tengo que decir que nuestro voto va a ser favorable, ya que también lo que nos trasladaba la Asociación de Diabetes es lo que también viene a solicitar en esta moción, y es que se cumpla la normativa vigente que hay. Gracias. Señor Bejarano. Sí. Bueno, pues agradecer todas las intervenciones, de acuerdo con la intervención de la señora Neria, por supuesto la señora Condés. Recogemos además una mención expresa de modificación del texto, porque es verdad que hay que exigir a todo tipo de alumnos que padecen alguna enfermedad crónica, se decía algún tipo de enfermos y enfermas alérgicas, también alumnos y alumnas epilépticos, que los tenemos, también en los centros educativos. Por lo tanto, es verdad que hay que hacerlo en sentido amplio. En cuanto a la intervención del señor Juárez, que no lo digo como una cosa negativa, señor Juárez, ustedes parecen el Grupo Municipal Popular los delegados del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y además se le escapa porque habla como si fuera un responsable de la Consejería de Sanidad. Decir que, bueno, en primer lugar, valga por delante a todos los empleados públicos sanitarios, pues desde nuestro grupo, yo creo que desde todos los grupos, poner en valor el trabajo, magnífica labor profesional que realizan y que muchas veces pues no dan abasto a cubrir todas las necesidades sanitarias en este tipo de casos, concretamente cuando hablamos de tantos centros educativos. Es verdad que es un problema presupuestario, y lo decía creo que la señora Condés, y este debate surge siempre que abordamos el debate presupuestario en materia sanitaria, cuando denunciamos que es insuficiente. Es claramente insuficiente porque tenemos que llegar a todo tipo de programas y sobre todo a estos programas. Señor Juárez, lo cierto es que es un informe bien trabajado en todas al que estamos haciendo mención en esta iniciativa, y lo cierto es que, por ejemplo, se dan casos, desgraciadamente en Leganés, donde se asigna a un horario parcial o compartido con otros centros a un personal sanitario, poniendo de manifiesto, bueno, pues como decimos en la moción, que no se conoce bien al menos lo que es esta enfermedad, porque no se puede compartir. Es decir, se tiene que dar cobertura a todos los centros que tengan alumnado diabético, porque es imposible a una misma hora compartir la prestación sanitaria a distintos alumnos. Es sencillamente imposible. Y luego casos que se han encontrado en centros educativos cuando un niño o una niña tiene una pérdida de conciencia por una hipoglucemia, hay una bajada de azúcar y no tienen personal sanitario en el centro. Es decir, ¿quién se hace responsable?
El personal docente, ¿por qué se tiene que hacer responsable de una situación que es estrictamente sanitaria? O, por ejemplo, cuando hay que aplicarle algún tipo de enfermedad, bien sea asistencia con insulina, glucagón o algún tipo de medicación. Por lo tanto, se da esa circunstancia. Señor Juárez, yo por terminar, y yendo a lo concreto, lo que decía en la última parte de su intervención, en la propuesta que nos hace esa enmienda de sustitución, si le parece, yo lo que le voy a proponer que sea una enmienda de adición, igual que desde nuestro grupo estamos de acuerdo con lo que propone la señora Condés, le pediría, si le parece, no sustituir el texto y sí añadir esa petición que nos hace de revisión de todas las comisiones que existen. Gracias. ¿Le vale, señor Juárez? Tome la palabra, venga. Muchas gracias de nuevo. Señor Bejarano, agradezco su amabilidad y su tono, pero evidentemente cuando he argumentado la nueva propuesta de texto es que no puedo aceptar la que usted tiene puesta, porque para yo poder exigir ese horario escolar completo debo garantizar que hay un estudio previo que demuestre que realmente existe esa necesidad. Además, lo que le decía en la primera intervención, yo creo que hay que insistir en las mesas de coordinación que los casos que se detecten, que se trasladen a la mesa de coordinación con la unidad de programas educativos y se pueda atender la demanda. Además, sí que hay constancia que todos los casos nuevos que debutan en un centro educativo se activa el procedimiento y se dota de personal sanitario el que la unidad de la mesa de coordinación de las dos consejerías establece, que está formado por profesionales que están debidamente cualificados para determinar si se requiere un horario completo o qué tipo de atención requieren los escolares. Luego sí que decir a la señora Condés que sí que existe coordinación. La unidad de programas educativos con el Servicio de Educación Especial de las dos consejerías sí que establece con las mesas de los municipios, en las mesas escolares de los municipios, cómo está el seguimiento de todos los alumnos. Eso es lo que me consta, y si hay alguna irregularidad que usted haya detectado, pues evidentemente hay que trasladarla. Y luego, yo creo que es importantísimo, además, en los protocolos establecidos, la guía de la Comunidad de Madrid con la Consejería de Sanidad y Educación de la Comunidad de Madrid y la Fundación de la Diabetes de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, sí que determina un programa exhaustivo de formación del profesorado y de la concienciación tanto a padres como a profesorado en la atención a los niños con diabetes. Y sí que es cierto que también hay que atender otro tipo de patologías crónicas. Para eso la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad tienen una mesa establecida con Fama Cocenfe, que es la entidad perteneciente a CERMI, que es la agrupación de entidades con discapacidad de la Comunidad de Madrid, para hacer un seguimiento de todas las demandas que se vayan produciendo. Por lo tanto, el voto del Partido Popular, sintiéndolo mucho, señor Bejarano, será de abstención. Gracias. Gracias. Cierra el señor Bejarano, que yo creo que no hace falta, ¿no? No hace falta, solamente decir que añadimos la enmienda, por así decirlo, del Grupo de Leganemos, la aceptamos, por supuesto, pero no como lo ha planteado el Grupo Municipal Popular. Gracias. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gracias. Queda aprobada.